Susana, resolvimos convocar a esta conferencia de prensa teniendo en cuenta que ella estuvo el último año en la Intendencia e hizo la última rendición de cuentas y nosotros tuvimos 9 años de los 10. Entonces le vamos a pedir a Pedro González, que es el director de Hacienda, que a partir de este documento del Tribunal de Cuentas que se hizo público en la Junta Departamental y que deja en claro algunos números, pueda explicarnos la situación. Después Susana va a reafirmar algunos conceptos de su rendición de cuentas y después terminaremos nosotros y quedaremos abiertos a las preguntas que nos hagan si están de acuerdo. Buenas tardes. Bien, este documento del Tribunal de Cuentas que se hizo conocido en un expediente lateral que se tramitó por otro asunto, resulta que contiene el primer adelanto oficial en un documento del propio tribunal respecto a la auditoría y proyección del resultado acumulado, el resultado del ejercicio del año 2015, del que forma parte el tal déficit acumulado de la Intendencia, que ha sido tan debatido en los últimos meses y quizá también en algún año anterior. ¿Por qué es importante este documento? Es esta cifra que, adelantemos, el tribunal establece en forma aproximada en 1.400 millones de pesos aproximada, porque la auditoría completa no ha sido todavía culminada. Primero, porque es la cifra del déficit acumulado, o sea, la que corresponde con un cuadro tradicional de todas las rendiciones de cuentas de todas las intendencias de este país, de acuerdo a lo que marcan las ordenanzas, particularmente la ordenanza 81, con respecto a la confección de las rendiciones de cuentas de las intendencias municipales. Por lo tanto, ese cuadro tiene la tremenda ventaja de que es auditable. En las rendiciones de cuentas lo preparan las intendencias, lo audita el tribunal. En este otro caso lo audita el propio tribunal y el propio tribunal lo controla. Es comprobable esa cifra, o sea, no surge de que se hace por primera vez y se improvisa en cada uno de los años, sino que ese cuadro surge de tomar el déficit acumulado o el resultado acumulado, que puede ser superávit también, del año anterior, sumarle el resultado del ejercicio y la suma da el próximo déficit acumulado. O sea, no es un cuadro antojadizo, es un cuadro que surge de una ordenanza y que es, como digo entonces ahora, comprobable. Por otra parte, la tremenda ventaja que tiene esta cifra es que es además un cuadro y una cifra que es comparable. En tanto formó parte de todas las demás rendiciones de cuentas que fueron también auditadas por el Tribunal de Cuentas, podemos entonces revisar y hacer una serie histórica y comparar qué significa ese valor en relación a todos los valores de los resultados acumulados previos de la Intendencia. Eventualmente hasta se podría comparar con alguna otra Intendencia. Por otra parte, la ventaja que tiene es que también es refutable, o sea, el cuadro se muestra, el cuadro se explica y a partir de ahí quien lo pueda analizar con mentalidad independiente y con espíritu crítico puede entonces ver si efectivamente está bien o no está mal, porque después de ese cuadro, que por ahora solo tenemos el resultado final, se explaya en un detalle que termina diciendo cuáles activos y cuáles pasivos, o sea, cuáles valores en caja y cuáles deudas son las que terminan en resultado neto, estableciendo el tal resultado acumulado. Eso permite entonces comparar con la historia, como ya lo vamos a hacer, y comparar con otros indicadores básicos de la Intendencia, particularmente con la recaudación, para tener una idea de cuál es efectivamente el monto, y no solo el monto, sino la importancia de esa cifra en el conjunto de las cifras de la situación financiera de una Intendencia. Lamentablemente, en el debate político de los últimos meses, y en parte también años, pero particularmente en los últimos 10 meses, desde que comenzó el gobierno del Partido Nacional, el camino elegido para este debate absolutamente lícito
sobre la situación financiera de la Intendencia y el destino financiero de la Intendencia no fue el de tomar estos elementos. Por el contrario, se prefirió alterar este cuadro 314 y agregarle, en principio por parte de las divisiones propias de la Intendencia, un concepto que nunca forma parte del cuadro 314 del resultado acumulado. Se le prefirió agregar los tales compromisos no ejecutados, a los efectos de que la cifra final de ese déficit acumulado resultara mayor. Ese fue el primer paso, hacer que Contaduría agregara a lo que era el cuadro tradicional un renglón aparte al fondo. Invito a la prensa que después comparen ese cuadro ya conocido porque forma parte de la auditoría privada, que lo comparen con los mismos cuadros de las rendiciones de cuentas anteriores y notarán en forma evidente la diferencia al final. Es todo un cuadro, unos renglones colocados al final, donde se ponen los compromisos no ejecutados. Para que lo pueda entender toda la población del departamento y para que esto pueda ser entendible en cualquier familia, ¿qué son los tales compromisos no ejecutados en el ejercicio que se pusieron allí en estos cuadros? Como si cuando nosotros en nuestra familia decidimos hacer un trabajo de albañilería en nuestras casas y hablamos con un albañil, le pedimos un presupuesto, transamos con él, acordamos el presupuesto, eventualmente firmamos hasta un papel aceptando el presupuesto y le decimos al albañil, fenomenal, lo voy a hacer contigo, y establecemos con él un compromiso con toda la formalidad que uno quiera, de palabra o por escrito. Eso sí, le decimos, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer en este mes, y tampoco lo voy a hacer en el que viene, lo voy a hacer en el otro. Bueno, eso es un compromiso que no se ha ejecutado. En ninguna familia y ningún albañil, en la realidad de la vida de todos nosotros, pensaría que esa especie de contrato no ejecutado es una deuda. Nadie pensaría que es una deuda. ¿Cuándo se convertirá en deuda? Cuando se ejecute. Y efectivamente, por eso ese tipo de concepto nunca forma parte del cuadro 314 ni del resultado del ejercicio. Recién cuando ese compromiso se ejecute, se convertirá eventualmente en una deuda cuando se decide ejecutarlo y al ritmo que se decide ejecutarlo. Ese fue el primer paso. Intención, inflar el famoso déficit de la Intendencia. El segundo paso fue contratar una auditoría privada. La auditoría privada vino y después de cobrar la cifra correspondiente, habría que preguntarse por qué el gobierno no fue al Tribunal de Cuentas, que es el auditor natural de las cuentas de la Intendencia, o a la propia Auditoría General de la Nación, que podía haber venido en forma oficial. No, eligieron a funcionarios que trabajan en la Auditoría General de la Nación, pero que vinieron como una empresa y cobraron por decir que lo que había hecho Contaduría estaba bien. Por supuesto que bien se cuidaron de decir en la primera línea de su informe que el cuadro de Contaduría y las cifras que habían visto no coincidían con la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas. O sea que no estaba hecho como se acostumbra hacerlo en las cifras de la contabilidad municipal de Maldonado y de todas las intendencias del país. Después, los pasos siguientes fue decir, la deuda son 80 millones de dólares, necesitamos hacer un fideicomiso de 80 millones de dólares. Con este mismo fundamento. Después fue decir que había una deuda estructural de 93 millones de dólares. Inventaron el concepto de deuda estructural. Confundieron esa tal invención de la deuda estructural con los déficits anteriores que estaban establecidos en los términos de la ordenanza 81 del TOCAF. Invito a los señores de la prensa, como invito a toda la población de Maldonado, ahora que es tan fácil encontrar el TOCAF, que está en versiones electrónicas y que los buscadores de los programas encuentran cualquier palabra muy rápidamente, a que busquen la palabra estructura o estructural en el texto electrónico del TOCAF, que está muy accesible en internet. A ver cuántas veces aparece la palabra estructural. Va a aparecer 3 veces y ninguna de las veces que aparece relacionado a esa tal deuda estructural, sino que está hablando de infraestructura y de otro tipo de cosas. O sea, recurrieron a un
invento, una cosa nueva, que no permite comparar nada de lo que se hizo con lo anterior. El gobierno sabe que la auditoría del Tribunal de Cuentas no iba a dar lo que ellos decían. Y a tal punto sabe que en las versiones taquigráficas de la Comisión de Presupuestos, en presencia de varios técnicos y funcionarios municipales de jerarquía, el señor Villegas ya dijo, invito a la prensa a que lea las versiones taquigráficas de la Comisión de Presupuestos que están disponibles en internet, posiblemente, que la auditoría que había solicitado la Junta Departamental no iba a dar ni iba a arrojar el importe de lo que ellos llamaban la deuda estructural. O sea, el gobierno eligió otro camino, un camino sobre el cual es imposible la discusión política seria, porque partió de establecer primero una cifra y después buscó elementos para tratar de llegar a esa cifra, en vez de tratar seriamente con los números de la Intendencia y ver efectivamente lo que dan. Veamos entonces ahora, y termino con esto, qué valor tienen y qué significado tienen esos 1.400 millones de pesos como cifra aproximada. Si los ponemos en la secuencia histórica, esos 1.400 millones de pesos significan un poquito más que el déficit en valores constantes, actualizando por IPC, como se actualizan los ingresos y los gastos de la inmensa mayoría de cosas de las intendencias, y dejándose de embromar con los dólares que cambian y que suben y que bajan por cosas que no tienen nada que ver con los gastos de los ingresos municipales y que no controlamos tampoco internamente en Uruguay, esos 1.400 resultan apenas un poco superiores a los 1.293 del año 2004, último gobierno y periodo entero del Partido Nacional, y resultan inferiores a los 1.467 millones de pesos, en términos actuales, que el Tribunal de Cuentas el 30 de junio del 2005, cuando entra el Frente Amplio del Gobierno, estima formalmente, el documento está para ahí en otros lugares, que iba a ser el déficit al 31 de diciembre del 2005. O sea, ese déficit está en el mismo orden o por debajo del déficit que encontró el Frente Amplio cuando entró al gobierno. O sea, ese déficit es exactamente lo que nosotros habíamos dicho que iba a ser. Más o menos el mismo déficit que el Frente había encontrado cuando asumió el gobierno. Segundo elemento de la comparación. En estos momentos, en el ejercicio 2015, la recaudación de la Intendencia fueron 4.737 millones de pesos. Este déficit de 1.400 se puede comparar con esa recaudación de 4.737 del mismo periodo. En el 2004, el déficit de 1.293 se correspondía con una recaudación de 3.278, inferior la recaudación, mayor el déficit. Y con respecto a la estimación que hizo el Tribunal de Cuentas en junio del 2005, los 1.467 de déficit estimado por el Tribunal en aquel momento se correspondían con 3.074 que se estimaba la recaudación. Y ahí entonces tenemos una tercera y última conclusión fundamental. Todos ustedes habrán oído hablar, cuando se habla del déficit fiscal del Estado Nacional, que se lo compara con el PBI. Son puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. ¿Por qué se lo compara con el PBI? Porque es una manera de medir la marcha de la economía, la posibilidad que el Estado tiene de recaudar. Si la economía crece, el Estado recauda más. Acá en las intendencias no tenemos PBI departamental, pero tenemos la tremenda facilidad de acceder directamente al monto de la recaudación. Entonces, la recaudación más parecida a la que se hace en cuanto al déficit nacional es comparar directamente el déficit de la Intendencia con la recaudación del mismo año. Bueno, todo ese resultado acumulado, todo ese déficit, ¿cuánto es en relación a la recaudación de un año de la Intendencia?
Bueno, y esta cifra que establece el Tribunal de Cuentas nos da un cálculo que cualquiera de ustedes podrá comprobar en forma absolutamente independiente. Esos 1.400 son el 29,5% de la recaudación de un año. Es menos del 30% de la recaudación de un año. Cualquier familia de Maldonado, si después de cobrar el sueldo, con el 30% paga todas sus deudas, estaría en una situación bastante cómoda. Sería preferible no tener esa deuda, pero tampoco no es una situación de ahogo absoluto. Y la prueba está de que no es una situación de ahogo absoluto, que en ningún momento los sueldos de la Intendencia se dejaron de pagar, y la Intendencia no se atrasó, ni con la UTE, ni con la OCE, se atrasó sí con los proveedores, y quizá innecesariamente. Pero no se sufrió una situación de ahogo, por eso mismo, porque el déficit no era tanto en relación a los ingresos de un año. Si comparamos eso ahora en los años anteriores, muy bien, en el año 2003, el déficit, que era en aquel momento de 2.826 millones de pesos en términos actuales, era el 36 y pico % de la recaudación. El déficit del 2004 era el 39 y pico % de la recaudación. Y el déficit que estimó el Tribunal de Cuentas en junio del 2005 era el 47 y pico % de la recaudación. Por lo tanto, la importancia relativa de este déficit de 1.400, siendo un poquito mayor que el del 2003 y menor que el del Tribunal de Cuentas en junio, es absolutamente menos importante para la Intendencia. Y no se trata de que estemos contentos con que haya déficit, como algún jerarca despreocupado y alegremente salió a decir, en vez de hablar de las cosas que importan y hablar seriamente de estas cosas. No nos deja contentos ni nos pone tristes. Lo que tendría que ponernos contentos o tristes es una discusión que es mucho más de fondo. ¿Para qué el Frente Amplio utilizó ese déficit? ¿Lo usó para solventar el rubro cero? ¿Se lo llevó el funcionamiento de la Intendencia? No. Si alguien sabe algo acá en Maldonado, toda la población sabe que ese déficit de la Intendencia, como lo dijimos durante 10 años, fue para financiar una inversión. Y la inversión está ahí, ¿eh? Hay que salir y todo Maldonado la conoce. Ahí está el centro de convenciones, ahí está la perimetral, ahí están las políticas de vivienda, ahí están todas las políticas sociales. Para eso fue el déficit. Entonces, discutamos, después de ponernos de acuerdo con los números, si quiere discutir el gobierno, discutamos sobre el destino del déficit y ahí entonces quizá podamos tener una discusión seria. Nosotros, desde el punto de vista del Frente Amplio, por ahora decimos esto y nos quedamos esperando, después de esta aproximación, el detalle del Tribunal de Cuentas, que seguramente nos va a dar algún elemento más que comunicaremos a la población con toda la seriedad que estamos teniendo en esta discusión. Perdón, ¿para cuándo estaría el resultado del Tribunal de Cuentas? No depende de nosotros. ¿No hay fecha? Damos la palabra a Susana Hernández, redondeamos y empezamos las preguntas, si te parece. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve y voy a tratar de ser bien clara. Nosotros, después de todo lo técnico planteado por Pedro González, y estamos informando en nuestras calidades de exdirector de Hacienda, el intendente departamental elegido por la ciudadanía de Los Santos y quien está hablando en su calidad de exintendenta en el último año y en el último tramo de la gestión de 10 años. Lo hacemos, o vamos a iniciar haciendo, ratificando en todos sus términos la rendición de cuentas realizada a una semana de retirarnos del gobierno. Por lo tanto, todo lo dicho en aquella rendición de cuenta hoy se ratifica, hoy se confirma, y el déficit dejado por la Intendencia Departamental cuando nos retiramos es igual o inferior a la que recibimos en el 2005, y la situación financiera y bancaria con respecto al relacionamiento entre la Intendencia Departamental y
los bancos y las instituciones financieras estaba absolutamente saneada, y para que no le pasara al nuevo gobierno departamental y a la ciudadanía, objetivo primero de cualquier gobierno departamental, fue trabajar en forma previa en una transición ordenada, donde el director de Hacienda, quien está hablando, hicimos todo el trámite previo para que se obtuviera la línea de crédito que se ceden cuando hay cambios de gobierno. Por lo tanto, lo que hicimos fue un trabajo pensando en que la ciudadanía no podía ser rehén de lo que tiene que ver con los cambios de gobierno. El déficit dejado o el déficit histórico acumulado, ya explicado por Pedro González y que no vamos a repetir, también confirma que mantuvimos el déficit con mayor cantidad de obras, de infraestructura y de presupuesto en políticas sociales, culturales y deportivas que se manejan y están también en lo que son las barras y los comparativos. El Tribunal de Cuentas no se ha expedido respecto a la auditoría y a la proyección del déficit que nosotros esperamos. ¿Cómo nos enteramos de esta cifra que es dada por el Tribunal de Cuentas? Nos enteramos de estas cifras a través de la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión del 16 de marzo del 2016, a los efectos de los buscadores en los archivos, donde lo que está actuando es en solicitud y en cumplimiento a la Constitución de los procesos para cambiar aquel crédito que se solicitaba en la transición para que el gobierno pudiera seguir funcionando, pasarlo de unidad indexada a dólares. En ese proceso, que es en cumplimiento a las normas y a la Constitución, que el gobierno departamental actúa y el Tribunal de Cuentas ahí se expide, y se expide por los 1.400 millones de pesos, que es lo que ha hecho cuando estudió la evolución de las cuentas de la Intendencia Departamental. Y si bien coincido con lo que decía Pedro González, que a nosotros nos da tristeza que exista el déficit, que hay que trabajar en él, que nosotros habíamos realizado una contratación para el estudio de cómo se podía resolver en forma responsable el déficit con medidas a corto, mediano y largo alcance, y que no es generando, es en el marco de una discusión, es que nosotros hoy estamos informando a la ciudadanía a través de la prensa, que agradecemos que acá estén presentes, que el gobierno estuvo por 10 años, tenemos el más absoluto convencimiento de una transformación en todas las líneas de nuestra responsabilidad, incluyendo la planificación del territorio con una visión estratégica de 30 años, que subrayamos nuestro orgullo de haber pertenecido a este gobierno, y por lo tanto los números que el gobierno departamental sacó en algún momento de 90 y pico millones de dólares, hoy si lo pasamos a número estamos entre 44 o 46 millones de dólares, para que quede en forma simple la explicación. Por lo tanto, como lo dijimos cuando rendimos las cuentas y ante las palabras dichas por algunos ediles, este gobierno departamental no pintó las cuentas. Este gobierno departamental mostró las cuentas y las mostró dadas por balance realizado por los funcionarios de la Intendencia Departamental de Maldonado en lo que es el cumplimiento de sus competencias. Así que ratificamos rendición de cuentas, cumplimos con la obligación de mantener el déficit con más obras, con más políticas sociales, y los invitamos a todos a que nos pidan la información que corresponda y que respalde a lo que acá estamos diciendo. Y por lo tanto, y como quien fue mandatado por la ciudadanía para gobernar los 10 años fue De los Santos, le damos la palabra para que haga una síntesis de esta información que resulta de una resolución del Tribunal de Cuentas, subrayamos, en virtud de una solicitud de cambio de unidad indexada a dólares. Bien, yo muy breve. La primera cuestión es que este déficit proyectado, y que es esta cuestión de ajuste, dice el propio Tribunal de Cuentas, sería conveniente que fue conocida la información de la proyección que hizo el Tribunal de Cuentas, la auditoría privada, como la propia auditoría de cuentas del Tribunal de Cuentas, rápidamente publique esa información.
Esta proyección se hizo en el mes de junio del 2005, cuando cambiaba el gobierno del Partido Nacional hacia el Frente Amplio en cuestión de días. Y hoy la maneja el Tribunal de Cuentas como información oficial. Quiero agregar a esa cuestión es que el componente del déficit, que fue una definición política, un documento que publicó el exdirector de Hacienda Pedro González y que Frente Amplio ratificó, el déficit siempre lo manejamos como parte de la estrategia del desarrollo, porque la inversión en el último quinquenio fue de 4.500 millones de pesos y podíamos haber hecho inversión por menos, invertido 1.400 millones de pesos y el déficit no existía. Pero el déficit heredado de la administración del Partido Nacional que tomamos como definición política mantenerlo sobre la base de incrementar la inversión. Y pasamos de una inversión que significaba el 14% de la recaudación al 26% de la recaudación. Casi duplicamos la inversión. Y tiene un componente que va a ser modificado en este gobierno, por este gobierno actual, y que habíamos logrado reducir el peso de los gastos de funcionamiento, particularmente en el rubro cero, teniendo 400 funcionarios menos casi. Y eso significó, como decían los compañeros, que el déficit pasó del 48% en números redondos, la deuda de lo que se recaudaba por año, al 29%. Y el rubro cero, que significaba el 49%, de cada 100 pesos que entraban, el 49 se pagaban el salario, pasó en el presupuesto quinquenal a menos del 39. Bajamos 10 puntos de rubro cero porque teníamos menos gente e incrementamos la inversión. Y si uno mira las cifras va a ver el paralelismo junto con el incremento de la recaudación. Si la actitud del gobierno hubiese sido mantener un porcentaje de la recaudación como déficit, este déficit podría haberse disparado a varios cientos más. Pero fue una definición política mantener en valores constantes. Yo no por nada, pero el Tribunal de Cuentas agrega de que el presupuesto 2016-2020 prevé en el quinquenio un monto superioritario equivalente a 1.417 millones de pesos, que es la amortización del déficit. El propio Tribunal de Cuentas en el presupuesto quinquenal advierte cuál es el déficit aparte. Por lo menos reconocido por la Intendencia, que públicamente no lo diga. Y el otro elemento que quiero agregar es que la voluntad del gobierno departamental, haberse votado un plan de refinanciación, no lo llevó adelante en el segundo semestre, por clara decisión política de no incrementar los ingresos. El plan de refinanciación último nuestro nos dio en el orden de 400 y pico millones de pesos, y este creo que da 100 y pico, es decir, si hubiesen hecho más publicidad, más campaña, más gente se hubiera incorporado y el déficit hubiese sido más bajo. La campaña la vamos a ver ahora porque se termina el periodo y los ingresos lo contabilizan en este presupuesto, en el presupuesto de ellos. Fue una clara decisión política, no es un error técnico. Y el otro elemento que debe también plantear el gobierno departamental actual, si está dispuesto a la reducción del déficit, es si va a hacer algo para vender la tierra, para pagar la línea de crédito del centro de convenciones o la tierra para construir vivienda. Porque cuando ingresó este gobierno paralizó las cooperativas sociales, paró a los trabajadores de la construcción que estaban construyendo vivienda diciendo que no había plata, y lo que está demostrado que el déficit estaba dentro de las proyecciones previstas. Que en un segundo semestre, información que dio la compañera intendente de rendición de cuentas y el director de Hacienda, preveía los rubros para el pago de salario, de funcionamiento y amortizar la inversión por 700 millones de pesos. Y esa inversión faltó en el mercado como empleo por una clara decisión política de no invertir, contribuyendo a generar ese estado de ánimo de caos, de agujero negro, enorme, que no existe. Y la gente padeció cuestiones de programas que estaban en marcha que se cortaron por decisión política del corte más mezquino. Y una vez más el gobierno departamental vuelve a mentir en este caso. Vuelve a mentir en este caso. Y por último, también confunde con la intención de resolver algo que se expresa contundentemente en el presupuesto, pero previo, que es el pago del acuerdo político de la concertación. La Intendencia incrementó los cargos de confianza de 78 a 108 y prevé en el presupuesto gastar un porcentaje de rubro cero que es el equivalente a 700 millones de pesos en el quinquenio. Así va a gastar esta administración los esfuerzos de bajar el déficit que hicimos, de mantener el déficit y bajarlo en relación a la recaudación. Nosotros gastamos 306. Invitamos también a los periodistas con la información del Tribunal de Cuentas, con estas gráficas que son confirmadas por el Tribunal de Cuentas, poder comparar. Porque también hemos escuchado, lo decimos con mucho respeto, la reproducción de cifras oficiales de un gobierno que no demuestre que no tiene nadie que le firme, que le diga cuál es el déficit. Y es momento que cada uno se haga cargo.
Nosotros pedimos a través de la bancada de Diles, que agradecemos vuestra presencia, solo con los votos del Frente Amplio, creo que del Partido Colorado, se pidió una auditoría que aún no se ha pedido, porque la clara intencionalidad, como lo denunció un edil del Frente Amplio, fue contratar un grupo de amigos para que hiciera una auditoría interna, que no tiene antecedentes de auditoría lo que están haciendo la auditoría interna. Y bueno, eso quedará en evidencia cuando en junio de este año tengan que presentar la rendición de cuentas y demostrar cuáles fueron los ingresos reales y cuáles fueron las salidas del año 2015. Eso es el déficit, no hay otra forma de medirlo. Es como históricamente se ha medido. En conclusión, el déficit que hoy se reconoce, aunque sea elemento que se hay que ajustar, quiero decir que puede ajustarse al alza o a la baja, porque veamos cuál fue la recaudación en el último semestre y cuál fue el gasto que se hizo, ¿no? Si contuvieron el gasto, quizás el déficit es menor. Veamos el último resultado cuando lo presente, aparte del Tribunal de Cuentas, ellos tengan que presentar la rendición de cuentas. Y lo que quiero decir es esto, que también en el fondo de la discusión, el gobierno acaba de perder un nivel más de credibilidad sobre la base de sostener un déficit de 93 millones de dólares, como adujo, para pedir carta blanca con fideicomiso de 80 millones de dólares, cuyo destino no parece estar destinado ni a la inversión, ni a elevar la calidad de los servicios y de vida, sino al pago de favores políticos, al clientelismo y a la discrecionalidad en favor de los que más tienen. Esa es la decisión que tomó el gobierno cuando comenzó esta campaña de difamación. Estamos abiertos a las preguntas. Una pregunta en voz alta, así. Para mí, por lo menos, el concepto de compromiso no ejecutado de Pedro González me pareció interesante porque no lo había escuchado y está bueno que entendamos para después difundir en nuestros medios cómo son las cosas, ¿no? Más allá de las lecturas políticas. La pregunta es, el déficit acumulado que ustedes manejan, descontando los compromisos no ejecutados que ustedes insinúan esta administración ha sumado, ¿también incluye aquellas obras que están en ejecución y que se deben, que para mí, por lo que aprendí, es distinto deuda a déficit? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, pero, a ver, se han generado una serie de términos por parte de la administración que no existen, y lo voy a tomar en términos muy gráficos. Los programas de vivienda que se estaban ejecutando, que se pararon los trabajadores, era parte de unos recursos que se habían ejecutado en el primer semestre y que el gobierno debía ejecutar en el segundo semestre. Ahí había una previsión presupuestal, porque el presupuesto, entre otras cosas, lo ordenamos de forma tal que asegurara que las direcciones generales pidieran en cada año como le correspondía, o los municipios que son ordenadores de gasto, aunque el intendente diga que hay uno solo, los municipios legalmente son ordenadores de gasto, en función de la previsión presupuestal, y en los últimos acuerdos del Congreso el intendente y la OPP lo prevé así. Los directores generales hacían la previsión del gasto del año. A partir de los recursos se ordenaba el proceso de licitación, el comienzo de obras, y comenzaba a pagarse cuando se comenzaban a ejecutar las obras. Usted puede haber licitado este año 100 viviendas que están en construcción. Las 100 viviendas comienzan un avance de obra, usted lo paga. Si de las 100 viviendas ejecutó 80, usted tiene que pagar 80 viviendas, que fue lo que le entregaron, no puede pagar 100. Quiero hacer una referencia, quiero hacer una referencia aparte, porque también dentro de ese término que ahora hasta olvidé, que del déficit estructural o el déficit no ejecutado, compromisos no ejecutados, los compromisos no ejecutados, el Partido Colorado hace un pedido de informe a partir de una afirmación que hace el gobierno de que le debíamos también, entre otros, porque era tal la cantidad de gente que le debíamos a ANFISA los aportes para la ejecución de los programas de vivienda. Hicieron una denuncia pública. El Partido Colorado, no, nosotros nos enteramos porque un edil lo leyó en sala, ahora me lo arrima uno de los compañeros ediles, y le preguntan cuál es la deuda que tiene la Intendencia, y dice no tiene ninguna, está al día. Dentro del inflar a quienes debíamos, nombraron a algunas personas que cuando contestan no lo publicaron. Y el problema es que hemos tenido 10 meses de campaña de difamación con respecto al déficit que queremos precisar. Ninguna de las obras, voy a tomar otro ejemplo que es el Centro de Convenciones. El Centro de Convenciones tiene una ejecución de 30 millones y medio de dólares, que se hizo una parte con tierra vendida, otra el Estado Nacional aportó 10 millones de dólares y nosotros depositamos plata en efectivo. Y le pedimos anuencia a la Junta para sacar una línea de crédito por el valor de la tierra no vendida, para poder financiarlo porque nos lo pedía la corporación. Esa línea de crédito vence en el 2017.
Y es correcto que quizá en este déficit esté incorporado, desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, como un elemento de un gasto hecho no cubierto. La pregunta es, que hacía al principio, ¿la Intendencia va a hacer algo por vender esa tierra y no tener que pagarla salvo con los costos que venda de la tierra? Porque no ha hecho nada. Esa actitud proactiva de conseguir que lo que tiene como activo se transforme en plata, ¿es una decisión que va a tomar la Intendencia para asegurar que los niveles del déficit se mantengan? Entonces, no hay en ese mismo centro de convenciones, la Intendencia dice que falta muchas cosas por hacer, que son los accesos y la iluminación del lado exterior. Falta, no está dentro de la previsión de presupuesto del quinquenio. El 31 de diciembre, con el ritmo de obra que teníamos, tenía que haber terminado el centro de convenciones. Como tenía que haber terminado ya la perimetral y no ha terminado. Porque en esos 700 millones de pesos estaba previsto la amortización de lo que faltaba, por ejemplo, para la perimetral. Y en este presupuesto quinquenal, el gobierno que asumía el 8 de julio, el 1 de enero del 2016 tenía que pensar en hacer los accesos y la iluminación, que creo que eran en el orden de 3 millones de dólares. Eso es deuda que dejamos, no son ejecución de obras nuevas, que no estaban dentro de la previsión presupuestaria y que se tienen que hacer. También quiero decir que firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda, donde el aporte fue cerca de 400 millones de pesos a la Intendencia, y lo va aportando en la medida que avancen los programas de vivienda. Esos programas de vivienda los está inaugurando el ingeniero Antía. Tiene que ver con obras ejecutadas que paga el Estado Nacional por un convenio que hicimos. Y las va a seguir inaugurando porque cae en su gobierno. No es déficit ni es superávit, es ejecución de obras que estaban previstas no para hasta el año 2015. Esa es la situación real. Cualquier otra cuestión es la distorsión de la realidad. Pero este material, Pedro me pide una intervención. Está a disposición también para conversarlo en mucho más detalle desde el punto de vista técnico. Porque si no corremos riesgo los ciudadanos, los periodistas y hasta algunos militantes políticos, que 4 consignas se transformen en verdad cuando son mentiras. Decididamente y de expresa voluntad la hacen de forma mentirosa para confundir, porque persiguen otro objetivo, que es agarrar un gran caudal de recursos con un fideicomiso que no podrán pagar las próximas administraciones si se mantiene el gasto de esta forma, como lo piensa hacer este presupuesto quinquenal. Una simple aclaración para abundar. Yo lo que les puedo asegurar que cuando el Tribunal de Cuentas dice el déficit acumulado en relación al cuadro 314 de las rendiciones de cuentas, que es lo mismo que establece, ahí lo que se establece como deuda, en la parte de las deudas, porque el déficit acumulado es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe, o sea, los activos y los pasivos. Entre las deudas lo que se pone son las deudas que son una obligación, las deudas de verdad, o sea, las obras que se ejecutaron y que se están debiendo. Si la obra no está ejecutada, no figura en ese cuadro, no figura en el 15, ni en el 14, ni en el 2005. Cuando este gobierno Frente Amplista asume en mayo, en julio del 2005, durante muchos meses estuvimos ejecutando licitaciones, contratos y obras que se habían hecho en el gobierno anterior. Y las ejecutamos. ¿Y de qué déficit formaron parte o de qué ejecución formaron parte? De la ejecución de los ejercicios siguientes. La Plaza de Maldonado, ¿con qué se terminó? Y bueno, ¿y qué? ¿No estaba el contrato? ¿No estaba el compromiso no ejecutado de la Plaza de Maldonado? Sí, pero formó parte después del gasto del ejercicio 2005 y 2006. Todas las obras al oeste de Alvariza, en San Carlos, era una licitación del año 2004. La terminamos nosotros ejecutando, formaron parte del gasto de los ejercicios 2005, 2006, 2007. Entonces, no se puede comparar manzana con boniatos, no son la misma cosa. Y esto es lo que se ha intentado hacer, comparar manzanas con boniatos. El Tribunal de Cuentas con esta cifra lo que viene a hacer es poner las cosas en su lugar. Y dice, comparemos peras con peras. El cementerio. Públicamente debe tener el propio prosecretario dijo la autoridad de la cifra de 93 millones de dólares. Quería un poco que me explicaran, porque yo anoté algunos números, ¿no? Que el mismo prosecretario dijo. 11 millones de centro de convenciones, 50 millones de una línea de crédito, le dio por la Intendencia, y 32 millones de un arrastre de obras para pagar. ¿Me pueden explicar esa cifra que dijo el prosecretario y que ustedes la marcan que son 44 millones de dólares? Perdón, los 93, que lo explique él. ¿Cómo llega a los 93? Que recurra a los inventos que quiera para llegar a los 93. Esto que estamos nosotros dando a conocer, dicho sea de paso, no son nuestras cifras. Son las cifras que forman parte de la documentación oficial de la Intendencia, auditada por el señor Tribunal de Cuentas.
entonces que el señor secretario general se dirija al Tribunal de Cuentas para decirle que está equivocado. Para hacerlo sencillo, cuando nosotros dijimos que ratificábamos lo dicho en la rendición de cuentas, hoy el Tribunal de Cuentas lo que está diciendo es números del Tribunal de Cuentas de la resolución del 16 de marzo del 2016. El resultado acumulado proyectado al 31 de diciembre del 2015 asciende a la suma, sujeto a algunas modificaciones, de 1.400 millones. Si lo pasamos a una cotización de 31.742, estamos hablando de 44 millones y poco. Entonces, de dólares, sí. Estoy hablando de los dólares porque el señor habló de 93 millones de dólares. El Tribunal de Cuentas, esa cuenta le da 44 millones de dólares. Que si cambiamos la cotización y la queremos complicar, podremos llegar a 46, que fue los montos que nosotros dijimos. Digo, para que quede sencillo explicado. Yo pregunto los números que se habían publicado. El Tribunal de Cuentas habla que el Tribunal de Cuentas dice que es 1.400 millones de pesos, que equivaldrían a 44 millones de dólares. 44, ¿está? Los 93 lo explicará quien lo dijo. Sí. Recién se ha hablado de números, ¿verdad? Y se ha hablado mucho a propósito del déficit de la Intendencia, pero no solamente del Partido Nacional, ni desde el gobierno. Y hay en discusión un tema que tiene que ver con el fideicomiso. Y sabemos que hay sectores afines a intentar votar el fideicomiso. La pregunta es, dado que se han dado números por parte de gente que incluso algunos estuvieron vinculados al gobierno, se habló de 70 millones, se habló de 140, si este informe ahora no amerita, a nivel interno del Frente Amplio, una nueva discusión a propósito de seguramente el fideicomiso que se va a volver a tratar en algún momento, y poner en su justo término cifras, porque se manejaron cifras realmente muy disímiles a las que se están dando oficialmente a nivel interno del Frente Amplio. Eso, ¿qué evaluación se hace de eso y qué puede significar en un accionar dentro de la propia fuerza política? A ver, el Frente Amplio, a la dirección del Frente Amplio llegaron dos propuestas de fideicomiso, del sector Cabildo y del MPP respectivamente, y el Frente Amplio por unanimidad, inclusive con su voluntad política, resolvió esperar el tratamiento de cualquier discusión de una herramienta financiera o de ejecución de obras hasta que se supiera la auditoría del Tribunal de Cuentas. Nosotros vamos a seguir esperando la auditoría del Tribunal de Cuentas. Cuando la misma confirme estos datos o lo modifique en función de la realidad que le dé, habrá otra etapa que es la rendición de cuentas que debe presentar el gobierno en junio de este año. Y a partir de allí no habrá más discusión, quedará claro quién mintió en todo este proceso, hablando del gobierno. En la interna del Frente Amplio, el Frente Amplio no ha tomado posición con respecto al fideicomiso, tomó la definición de no votar ningún fideicomiso, que se quería votar antes de tener estos datos, ¿no? Yo tengo la percepción que estos datos el gobierno lo conoce hace mucho tiempo y que efectivamente apuró el tema del fideicomiso antes del tratamiento del presupuesto, porque el gasto que hace la Intendencia con el presupuesto va en una orientación absolutamente distinta. Carga a favor de los cargos de confianza, le aumenta la contribución inmobiliaria a los más pobres de forma incremental y le devuelve a los que tienen mucho capital el retorno por mayor valor, en un gobierno concentrador de riqueza y excluyente. El Frente Amplio se debe una discusión. Ahora, lo que es cierto es que el gobierno pierde cada vez más credibilidad con la oposición para discutir cualquier herramienta, teniendo en cuenta la forma que decidió solo el Partido Nacional gastar la plata de los recursos presupuestales. Porque con este presupuesto que tiene el gobierno del Partido Nacional y este déficit, puede estar invirtiendo arriba de los 1.000 millones de pesos por año. Porque con este mismo déficit nosotros invertimos 4.500 millones de pesos. Y si uno ve el incremento que tuvo la recaudación en los 2 meses, dicho por el director de Hacienda Pereira, de un 2% en el principal ingreso de contribución inmobiliaria, esa tendencia se mantiene. La inversión de la Intendencia sin ninguna herramienta, solo administrando las líneas de crédito, puede superar los 5.000 millones de pesos de inversión. Entonces, eso tendrá que, lo va a discutir la fuerza política después de la rendición de cuentas, pero lo que está claro es que hay una expresa voluntad política de no dar cheques en blanco, y eso será fruto del análisis posterior de la misma.
naturalmente que tenemos la rendición siempre al año siguiente, ¿no? En el momento del traspaso de mando no hubo posibilidad de ir, no hubo buen diálogo, alguien no se escuchó, no hubo interés por haber visto esto con más claridad, intencionalidad política antes de asumir, respecto de no tener un panorama más claro, porque si hablaron de cifras en aquel momento manejadas inclusive a nivel interno dentro del frente. ¿Cómo fue ese momento de traspaso? ¿Hubo reuniones donde se proyectó esto y no se escuchó? ¿Alguno dijo que no me interesa? En el proceso de la transición se le entregó al gobierno entrante en reuniones donde estaba el actual intendente, el actual director de Hacienda, Pereira. En algunos momentos estuvo el contador Vilariño y había un tercer integrante, a veces que no recuerdo, y Pedro González, y quien está hablando también sentado en esa mesa, y se le dio la misma información y la misma planilla, porque cuando tuvimos la resolución esta del Tribunal de Cuentas que empezamos a estudiar los números, fui inmediatamente a lo que es mi archivo de lo que se le entregó a la actual Intendencia Departamental como la información. Y la información entregada tiene poca diferencia, porque a nosotros, y lo dijimos en la rendición de cuentas, nos estaba faltando lo que era la información del último semestre, pero estábamos en los cálculos al 2014 en valores muy similares, nos daban 900 y pico mil, casi 1000, y acá son 1064 millones de pesos. Por lo tanto, la información dada al actual equipo de Hacienda del actual intendente fueron las mismas barras, porque están comparadas, porque aparte fueron las mismas informaciones dadas por el Tribunal de Cuentas en el 2005. Es decir, nosotros queremos exactamente la misma información. Lo que es nuevo, novedoso, y por eso estamos acá, es porque esta cifra que hoy el Tribunal de Cuentas saca, no porque esté pidiendo, dando la información solicitada, sino porque lo que está haciendo es un trámite meramente administrativo formal de cambiar de unidad indexada a dólares, surge que coincide exactamente con los números y los valores que nosotros manejamos. En virtud de la pregunta que hacía un periodista acá, que hablan de 93 millones, digo, tenemos una cifra de dólares, tenemos una cifra equivalente a los 44 millones y poco. Entonces, es decir, la información dada al gobierno departamental es absolutamente la misma que manejamos, hoy actualizada con la proyección al 31 de diciembre del 2015, que quien está hablando no la tenía porque obviamente la realiza el actual gobierno.